Estimados y estimadas participantes de este importante curso del Quechua Central, específicamente en la escritura y la gramática del Quechua Central. Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución, el Centro de Alto Rendimiento Docente. Nosotros estamos muy complacidos, muy felices de poder seguir la segunda parte de este curso de Quechua. Teniendo en cuenta que hace un par de semanas hemos culminado con éxito la primera parte que concernía en la preparación para la evaluación escrita de esta importante evaluación que el Ministerio de Educación nos somete anualmente. A partir del día de hoy, vamos a entrenarnos específicamente en lo que es la escritura del quechua en la variedad central. Todo el entrenamiento va a centrarse y va a tener un horizonte con las rúbricas de evaluación que el Ministerio de Educación ya ha establecido para la evaluación de dominio de lengua originaria. Entonces nuestra institución de esa manera se complace en dar inicio y agradecerles a cada uno de ustedes por depositar su confianza en nuestra institución. No es la primera vez que nosotros venimos impulsando este curso. En los años anteriores hemos tenido excelentísimos resultados y esta vez, por supuesto, también lo estamos logrando, por lo menos hasta la primera parte que ha sido el entrenamiento oral. Vamos a pedirles a cada uno de ustedes, estimados y estimadas participantes, que pongan el mayor de sus esfuerzos para que puedan aprobar con éxito la evaluación de dominio de lengua originaria, por lo menos obtener el nivel intermedio es el objetivo de nosotros como institución. Si bien es cierto, el ministerio pide en el escrito básico, pero nosotros deberíamos de obtener el nivel intermedio y para ello estamos poniendo a su disposición un excelente capacitador. Me refiero nada más y nada menos, para quienes no lo conocen, al profesor Walter Julca Pascasio, un profesional de muy alto nivel, profesor actual en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, amplia trayectoria en trabajos del Quechua Central, eh, participa frecuentemente y actualmente también, por supuesto, viene participando en calidad de evaluador, así que es un profesional idóneo para poder o indicado para poder llevar adelante este curso, conocedor a profundidad de las rúbricas de evaluación del Ministerio de Educación. Así que, una vez más, pedimos a cada uno de ustedes poner de su parte también, porque esto va a ser un trabajo bilateral. Por una parte, el esfuerzo de ustedes y por la otra, el cumplimiento de los planes establecidos por nuestra institución. Así que sin mayor dilación, estimados y estimadas participantes, vamos a dar también la más cordial bienvenida a nuestro capacitador, al profesor Walter. Profesor Walter, buenas tardes. Quiero darle la más cordial bienvenida a este curso de capacitación. Usted nos va a acompañar en calidad de capacitador. Estamos seguros que vamos a dejar excelentes resultados como ya lo hemos venido obteniendo en los años anteriores. Hay nuevos colegas que se han incorporado a este último proceso y hay colegas que vienen de la continuación de la primera etapa. Entonces, sin mayor dilación, bienvenido una vez más y voy a cederle el micrófono para que pueda iniciar con nuestra clase de esta noche. Adelante, por favor. Buenas tardes, maestro Reimer, buenas tardes, estimados colegas. Más bien, gracias y agradecido por depositar su confianza en mí. Claro, vamos dando inicio así hoy día hasta lo que se venga el examen, ¿no? Si no hay contratiempos, postergaciones o cambios hasta que podamos trabajar. Muy bien, como dijo el maestro Reimer, ya venimos trabajando desde varios años enfatizando tanto la oralidad como la escritura, ¿no? En este fase 2 ya hemos iniciado desde ya después de la evaluación, ¿no? Entonces ustedes ya están aptos mínimamente con un nivel básico seguro en la oralidad, pero también recuerden, ¿no? No basta tener
Esos lineamientos también hay que tener un nivel más alto en cuestión a los dominios de la lengua, ¿ya? Entonces sería óptimo si de acá la mayoría pueda obtener un nivel intermedio o avanzado, ¿no? Entonces, ese va a ser la mirada. Muy bien, entonces voy a compartir en pantalla para dar inicio así nuestra actividad. Seguramente la actividad va a estar más enfocada a hacerles entender algunos puntos claves que hay que tener en cuenta para ya, uno para el leer y el otro, otro proceso es para la escritura, ¿no? Pero está vinculado al par los dos procesos, ya que para poder escribir también debo requerir una estructura y además para poder comprender también debo conocer las reglas de pronunciación, de escritura que tiene el quechua central y así, ¿no? Entonces es un eh, proceso muy interesante que no desvinculamos a ninguna de las actividades como escribir y como leer. Muy bien, entonces eh, en el primer punto voy a centrarme muy sustancialmente y luego el material les compartimos, por favor. Ahí están algunos materiales como diccionarios y que estoy cargando al Drive, que puedan ser también de ustedes, Dios. Eh, Dentro del proceso de la escritura de la lengua quechua central o la variante quechua central, uno debe conocer el Achawaya. Yo siempre recomiendo, por favor, iniciarse con ello porque para poder escribir y poder leer, debo conocer sustancialmente, adecuadamente, cuáles son las grafías, cuáles son las expresiones consonánticas, vocálicas que existen en la lengua. A nivel oral nos han aceptado nuestra variante, nuestro proceso de hablar de cada quien que esté en la sala, como haya aprendido desde su pueblo, de su mamá, de su papá, de sus abuelos. Pero en el aspecto de la escritura es unificada. Eso debe entender en primer punto. ¿Ya? En la estandarización a nivel de de la oralidad no se da aún todavía porque es muy amplio, ¿no? Y poder optar una sola variante, eso no nos va a ayudar a entender. Por ello es que a nivel de la oralidad siempre se respeta la forma, el tono, las palabras, los léxicos, los modos de uso de cada palabra, pero a nivel de la chavay o de la escritura, pues no, tenemos esos puntos. Y acá estamos apreciando, por ejemplo, una actividad muy importante de nuestras culturas andinas, que es el compartir, ¿no? Que está apreciando. ¿Cómo puedo describir, cómo puedo expresar si aún todavía desconozco la chaval? Entonces, la temática de hoy día está enfocada que ustedes deben tener en cuenta cuántas achamayas hay, cómo se escribe cada una de ellas, en qué contextos puedo alternar, en algunos casos, tal vez entre la tsa y la cha, que siempre viene. O si a nivel textual, pues va a venir tal como está escrito o tal como yo lo pronuncio, ¿no? Entonces, esos son puntos muy interesantes que vamos a reforzar en este punto. Muy bien, entonces recordando que a nivel del quechua central voy a tener 24 grafías, que en la lengua quechua sería Ishque Chunka Chusku Cayacancona, ¿no? Sus 20 24 letras o composición alfabética. ¿Por qué es necesario aprender el quechua central desde su mirada del Achawaya? Porque cada Achawaya, cada forma de poder expresar e indicar, pues representa a una palabra o está dentro de la palabra y ella expresa nuestros conocimientos.
¿ya? Por ejemplo, si digo wasi, guayi, eh, guaji, ¿cuál será el más adecuado? Sara, jara, jaca, aca, runa, nuna, noja, ñoja. Entonces, esas cositas son muy importantes, ¿ya? Entonces, vamos avanzando rápido porque esta parte es funcional, por favor. Luego les compartimos el material. Esta es parte expositiva. Luego les vamos a compartir un material ya funcional en la que ustedes tienen que practicar, elaborar, escribir y a partir de ahí reforzar todo lo que es el aspecto del alfabeto. Muy bien, está organizado en dos campos grandes. Tenemos el Hanja, por favor, y eso les recomiendo, por favor. Van conociendo algunas expresiones muy técnicas que en la lectura también viene. El año pasado, si no me equivoco, vino sobre una pregunta en el texto expositivo sobre el zapallo y decía en la pregunta, ¿en qué párrafo encuentras esa información? Ya, entonces hay que adecuarnos también qué palabras, qué términos son los que ya socializados en este aspecto para poder indicar y expresar algunas expresiones muy técnicas. Por ejemplo, hanya, lukya son dos términos que son muy importantes y todo el componente achawaya pues está compuesto por grafías. Y como yo digo grafías, química. ¿Ya? Por eso está en una versión bilingüe, por favor. Incluso está reforzando desde achawaya ja, kuna patsainin, ¿no? O sea, es el conjunto básico de expresiones, de formas gráficas de que voy a representar para poder leer y escribir. Entonces, ese es el uso, ¿no? Es el uso que le dan ustedes y todos nosotros que le damos el alfabeto de la lengua. Y reconocer, pronunciar y escribir son los accionares, ¿ya? Son los accionares, o son las acciones que deben de tener en cuenta en este proceso que nos iniciamos. Debo reconocer cuáles son, cómo se conforman. Debo pronunciarlas porque al momento de la lectura va a venir textos, ¿no? Que deben ser manejadas y pronunciadas en su propio campo. Y al final de ese proceso de la lectura va a venir la escritura. ¿Ya? Entonces, ese es el punto muy importante. En este punto, nosotros que estamos expresando e indicando, comenzamos con las vocales, con las expresiones, ¿no? En el quechua central necesitan ustedes trabajar muy bien lo que son las vocales cortas y las vocales alargadas, porque no es lo mismo expresar dos términos que contenga una vocal simple y una vocal alargada, o que vaya al inicio y otro que no tenga, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes que deben manejar. No solo en el aspecto de poder hacer las conjugaciones verbales, sino en el aspecto de poder marcar los posesivos que en algún momento puedan utilizar dentro de la redacción de un texto argumentativo. Desde mi apreciación, desde mi punto de vista o mi primer argumento, ¿no? Entonces allí aparecen pues los funcionales de los alargamientos. Entonces, su pronunciación como su escritura es distinta. Y no es lo mismo decir, por ejemplo, añas, que es una expresión breve y sencilla, que en el jara ya aparece alargada. O la i, que en pishko pueda pronunciar, y en la I que encuentre en China, que es una forma alargada, ¿eh? China. O en el aspecto funcional de la lengua, la U con la W. Entonces, muy importante, ¿ya? Entonces, allí, por ejemplo, en este caso funcional de la lengua, van a requerir en dos contextos puntuales
Uno que es el posesivo, y el otro es la acción. ¿Ya? La acción que ustedes van a Siéntate, mamá, indicar. para comer. Chen, chen. Esos dos aspectos son muy importantes en todos los aspectos que ustedes puedan tener. Por ejemplo, no es lo mismo decir desde una óptica posesiva, ¿ya? Por ejemplo, la palabra shimi, que puede funcionar como lengua también, ¿ya? Entonces, la palabra shimi es una palabra que de acuerdo al contexto que yo pueda determinar, va a enfocar el enfoque de su significado o su contexto. Si digo shimi, seguramente pues estoy dando mi boca, pero si hubiese un contexto en que se habla de las lenguas, ahí también puede funcionar como decir mi idioma. ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerda. Con una sola I es distinta, es diferente a decir shimi. Puede ser mi boca o mi idioma. Muy bien. En el caso del accionar, debo recordarme que los componentes alargadas de los verbos son muy importantes en las primeras personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo ñoqa o noqa, desde la mirada central es ñoqa, pero pueda alternarse en su pronunciación. Entonces, desde esta mirada, por ejemplo, miku, quilla, rica, eh, upu, ¿quién está dando a expresar? Yo, la primera persona. Entonces, algunas veces, en los textos que se va revisando, se les olvida colocar. Nos olvidamos a expresar, por ejemplo, en los pasados, ¿no? En los pasados remotos, por ejemplo, allí nomás, mi kurka. Y pensamos que en mi variante ya no suena la última, incluso he encontrado, ¿no? A nivel oral hay una restricción, mi gurga, ¿ya? Pero a nivel escrito tiene que estar expresada, indicada el componente alargado. ¿Por qué? Porque quiero decir yo es el que hago la actividad. ¿Ya? En el pasado reciente, mi curgu, y así, ¿no? Entonces, en estos aspectos son muy importantes que cada uno de nosotros pueda responder. Por ejemplo, en el caso del texto argumentativo, nos piden dos ideas, dos argumentos, luego de haber dado nuestra postura o la tesis. Entonces, por ejemplo, digo en mi parecer, en mi pensamiento, entonces, yerpa chacuy. Yerpa chacuy es poder recordar, pensar, meditar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista de propia, necesito un alargamiento vocálico, es decir, de mi postura, entonces, y necesito en el caso posesivo, ¿no? Y arpeinicho. ¿Y por qué alargamos o por qué agregué la palabra o la expresión ni a la base? Porque requiero que pues se exprese, se indique, decir mío. Recuerden, ¿no? Hay palabras en la lengua quechua que tienen expresiones consonánticas al final y ello debe ser expresada mediante un sufijo auxiliar, ¿no? Entonces, en esos contextos, estimados participantes, se requiere básicamente para afrontar la escritura. Necesitamos vocales cortas y vocales alargadas con determinación y precisión. Entonces ahí les estamos indicando cuáles son las vocales cortas, las vocales alargadas, con sus pares, ¿no? Para que podamos nosotros trabajar. Por ejemplo, no, como les decía, no es lo mismo decir cara, tal vez allí precisar, que expresar cara. Cara y cara, ¿no? Entonces primero es la piel, y después es la cara, la penca. Tampoco no es lo mismo decir China, tal vez allí,
Hay que expresar China. O no es lo mismo Yura con Yura, ¿no? Entonces, si fuese así, Yura es el tallo. Y si fuese Yura, es un regalo en las festividades carnas, de carnavales que hay, ¿no? Entonces, son expresiones que debo utilizar. ¿Por qué la necesidad de reforzar ese punto? Porque hay vocales breves que dan otro significado y vocales alargadas o que están compuestas de dos de formación misma que nos dan también otro significado. Muy bien, como el caso de shimi o shimi, pues simplemente una palabra base, lo estoy agregando un alargamiento. Mi boca. Muy bien. Dentro ya del componente de las grafías, ¿ya? ¿Por qué los hemos separado? ¿Por qué los hemos aislado ya en dos aspectos concretos, dos aspectos muy importantes? Hay grafías simples que su pronunciación es sencilla, que su pronunciación se pueda dar de la forma más similar a la castellana. Por ejemplo, una ja puede asemejarse en su sonido, pues, como si fuese una J, ¿no? Pero siempre su escritura es una H, por lo decir, ¿no? O en términos concretos sería una ja. Así, cualquier componente, por ejemplo, la K, la, ma, na, ña, pa, ja, ra. Satawa, y ya. Muy bien. Acá seleccionamos esto de ver en otro aspecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos sonidos que estamos viendo, o estas expresiones consonánticas que estamos viendo a nivel gráfico o estructural, pues existen en la lengua castellana, ¿no? Solamente que, por ejemplo, si yo quiero escribir K, pues si lo pronuncio en castellano es esta forma, ¿no? O si pronuncio Q, pues su composición fonológica es con la K. O que cuando pronuncio Ki, también está de esta forma. Entonces recuerden, la pronunciación no es la misma forma que la escritura. Esa es la idea también que debo llevarme hoy día. Todo lo que pronuncie no necesariamente se escribe igual. Entonces, estos componentes gráficos que estamos apreciando, en este caso serían 12, los más sencillos de pronunciar, de poder escribir, de poder expresar, básicamente con combinaciones simples de las vocales, ¿no? Puede ser con una A, con una I o con una U a nivel gráfico silábico que puedo comprar, que puedo encontrar dentro de la expresión. Por ejemplo, ¿no? Para la ja, una será la ja, la ji y la ju que pueda pronunciar, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas que estoy pronunciando, lo expreso de esta forma. Y así con el K también, ¿no? Recuerden, su paralelo a nivel fonológico es similar a la que expresamos en castellano, pero forma silábica ya puntual gráfica es una K, una Ki y una K. Y así para todos, ¿no? Para todos los consonantes que allí estamos apreciando puntualmente con la, ma, na, ña, pa, ka, sa, sa, ta, wa, ya. Muy bien. ¿Y qué pasa con las grafías que son juklaya? O sea, son distintas a las que conocemos en forma castellana. Estas sí tienen sonidos más fuertes, estas sí tienen expresiones que difiere, que indica de acuerdo al contexto, al lugar, al espacio. Entonces es por ello que nosotros necesitamos estar a la mano, al par, a entender. Por ejemplo, el sonido cha, para nosotros en castellano es una che, ¿no? Chi, chivo, chiva, chuchu, y así, ¿no?
Pero para nosotros, a nivel fonológico es distinto y a nivel gráfico también. Es una expresión cha, chi, chu. Ahora la ya a nivel fonológico. ¿Cómo puedo diferenciar entre una ya y una ya? Y eso también es muy importante. En algunos casos que son recientes en el proceso del aprendizaje de la escritura, nos dificulta poder expresar e indicar la forma más adecuada de escritura, ¿no? Entre, por ejemplo, ¿cómo pronuncio? ¿Ya o ya? Pero la pronunciación de estas difiere, ¿no? Esta de acá es con una expresión A o I o U, pero que sea corta, leve. Pero en el caso de la ya, sus componentes vocálicas que voy a ponerle para la composición silábica suenan más fuertes. Ya, yi y yu, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora veo entre la sha, igual, en la forma castellana, las más expresiones más sencillas, no tenemos, ¿no? No es usual utilizar una sha siempre frecuente en la lengua eh, castellana, pero en la lengua quechua sí, shaki, shahui, shaksha, shamuy, shaki, y así. Entonces, esos son sonidos distintos. Luego, siempre hay este componente, ¿no? A nivel de la escritura. Profesor, ¿cómo me va a venir el texto? ¿Todo en cha? No todo en cha, sino que yo debo entender que hay palabras que sí están escritas con cha y hay otras palabras que no van a estar escritas con cha también. ¿Por qué? Porque su composición, su contexto, su significado es distinto. Y para poder escribir y para poder expresar con cha debe estar en el mismo contexto de significado. Si no significa lo mismo la palabra a lo que yo voy a expresar, indudablemente se seguirán escribiendo de forma distinta. Por ejemplo, la pacha con patza, ¿ya? Para poder un poco ahí poner un ejemplo. No es lo mismo decir pacha que patza. Entonces, en ese aspecto, pues nos dice que sí, sí o sí, las dos palabras siguen siendo usuales, utilizables, con su propia escritura, tal como se está pronunciando. Pero ¿qué pasa si yo tengo entre el Chaypita y Chaypita, que tiene el mismo significado, el mismo contexto de uso? Pues probablemente por la estandarización debo elegir la cha. ¿Por qué? Porque predomina la expresión más antigua y por ende la grafía cha proviene del protoquechua, ¿no? Es parte inicial de la ley. ¿Ya? Entonces, esos son otros aspectos que debo conocer. Asimismo, el aspecto del atra, ¿ya? El atra allí que estamos viendo. eh, Esta expresión tra no es usual en todas las variantes del quechua central, e incluso a nivel lexical es muy reducido. No vamos a encontrar, mínimamente habrá un promedio de 10 máximo palabras que podamos utilizar y expresar en el quechua. Pero ¿qué pasó? Pues hubo un proceso en el que la tra ha dado evolución a otras grafías, ¿no? Es una grafía o es una letra madre para que surgen otros componentes de la chaval, ¿no? Entonces, una de ellas es la cha. Y esa cha también se da otra, la tza. Entonces, esas formas debo conocer, ¿no? Entonces, ahí hemos, por ejemplo, hemos propuesto charqui, yuyu, shonju, tzitzi, kutra, ¿no? La kutra que ustedes hacen en algún momento cuando hemos sido niños, ¿no? Devolver, no devolver el vuelto. Entonces, esos dos aspectos, por favor. Luego debo tener en cuenta
la elección de las grafías. ¿Ya? Porque la elección de las grafías me va a expresar y me va a indicar con cuál de ellas voy a pronunciar y escribir. Si es el estándar que yo trabajo en el quechua central, ya hay estándar. Por ejemplo, en el caso de expresar el estándar para decir casa, es UASI. Entonces, esos estándares que se viene trabajando, yo también debo conocer. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las zonas del quechua central pronunciamos UASI, pero en su minoría siguen pronunciando guay. Entonces, ese es el aspecto. Entonces, por favor, vamos a pedir uso del chat. En este caso, a ver cuál sería la elección más adecuada. Digo, cantu o cantu. Se hace referencia a la flor de la cantuta. Digo, sonku o shonku. Digo, napza o napcha. Digo, tsiksi o digo, triksi. O digo, Jota o digo Kutra. A ver, por favor, la apertura está para que ustedes puedan utilizar el chat, por favor. Por allí puedan haber ya ejercitarse con lo que es la escritura. A ver, vamos, por favor, el chat, con cuál es el que se escribe la cantuta, el corazón, el peine, el murciélago y la acción de poder indicarla. Muy bien, ahí está. Excelente, los mejadas, muy bien. Flor de la cantuta, de hecho, cantueita, excelente, muy bien. No digo canto, ¿no? Sino flor de la cantuta y suena más fuerte. Muy bien, entonces buena elección. A ver si digo Sean. A ver, pronunciamos. Le recuerden, ya no se pronuncia la O. Sigo pronunciando la O, ya no. Sigo escribiendo la O, tampoco. Sabores a nivel gráfico, estructural de la lengua. Entonces, ya no hay la pronunciación de la O. Es escritura, recuerda. Ah, muy bien. Muy bien, Fabiola, Joyce, Fernanda. A ver, Fernanda Silvestre. Recuerde, ya no prima la variante. Ya no prima la variante, prima la estandarización. Entonces, si prima la estandarización, ¿qué es lo que debo trabajar? La mayor expresión difundida. Shonju. Sí, hay variantes que digan Shongu. Hay variantes songo, entonces no necesariamente voy a escribir ya pensando solo en mi variante o la forma que pronuncio. También la ga con la ja a nivel fonológico, sí, pero la expresión más adecuada debe utilizarse con el estándar. Recuerden, ¿ya? Muy bien, entonces allí veo que algunos tenemos dificultad todavía. Vamos allí. Muy bien. Continuamos. Y ya. Esta parte lo vamos a hacer ya desde la parte práctica. Ya les presentamos el material, les explicamos en qué consiste el material. Voy desarrollando poco a poco y ustedes también van ampliando, escribiendo para que se pueda reforzar la parte teórica, la parte explicativa que hemos tenido. Dos, en algún momento van a necesitar que yo hable y me van a tener que escribir. Luego, en algunos aspectos, van a tener que marcar y luego explicar por qué se dio las cosas. Luego, tienen que verificar si hay aún la necesidad de hacer la reescritura, lo tendrán que hacer. ¿Ya? Muy bien. Incluso allí creo que ya nos dio la respuesta Anaskara, Pishhochina, Canto, Shon, Tzik, Kutra, ¿no? Que las palabras anteriores que estaba propuesto en algunos verificados. Muy bien. Y finalmente, pedirles, por favor, el reto.
El reto de hoy día es que cada uno pueda conocer muy bien el Achavaya desde la parte práctica y funcional y que pues cada uno de nosotros pueda iniciarse ya con la escritura. Claro, tal vez no a todos vamos a llegar, vamos a corregir en el inicio, pero orientaremos para que lo pueda mejorar y ver sus avances en cuestión al escrito. Ahí les pide que ustedes puedan hacer su propio cartel, es muy importante, estimados colegas, y luego organizar por, por cada grafía, ¿no? Es indudablemente una estrategia muy enriquecedora que te va a ayudar a que te va a ayudar a que puedas hacer que todo lo que estás expresando está en el quechua central, nos va a ayudar a reforzar la janya y la logia, los vocales y las consonantes. Nos va a ayudar a obtener mayor cantidad de léxico a nivel de la pronunciación, como de conocer la escritura y también poder diferenciar las pronunciaciones de cada una de las grafías, como también de su escritura y asimismo darle el contexto convencional, ¿no? Convencional porque ya es una estandarización, ya es todas las personas que dan su evaluación están dentro de las convenciones, es decir, ya los acuerdos que se tiene para poder escribir en el quechua central. Entonces, ese es el detalle. Entonces, por favor, ahora sí viene la parte funcional con cada uno de ustedes que tiene que trabajar y reforzar su aprendizaje. Entonces, allí sí comparto, por favor, para que puedan tener el material, tal vez por este medio, para todos, y luego a nivel ya del Drive también se les va a compartir, ¿no? Allí. Un ratito voy a cerrar. Ya se les está compartiendo directamente por el chat del Zoom. Pudiesen descargar, para tenerlo por favor a la mano para que podamos entender los sus. Ya, muy bien. Entonces comparto por favor a lo que queda de la clase para que sea funcional nuestro aprendizaje. Ya. En el primer apartado comenzaremos desde la mirada descriptiva. ¿Ya? Desde la mirada descriptiva ya tienen ustedes sus conocimientos, la explicación que hemos dado de las 24 grafías, de las 6 vocálicas y las 18 consonánticas que se compone el alfabeto o el famoso Achawaya para todos nosotros. ¿Cuál es la finalidad con esta actividad propuesta? Que todos ustedes aprendan, ¿no? En conjunto aprendamos el alfabeto de la lengua quechua. Centro. Entonces, por favor, estas preguntitas, a ver, quisiera saber cómo lo vamos respondiendo a nivel escrito, ¿ya? A nivel escrito. Ese es nuestro primer enlace de poder ver, a ver, cómo estamos en la escritura. Participamos, por favor, en la parte de responder las preguntas, ¿ya? A partir de lo que voy viendo en este punto. Muy bien. A ver, participación, participación de la forma escrita en responder las preguntas enfatizadas de acuerdo a la imagen propuesta. Allí. Muy bien. Ahí lo tenemos, por favor.
qué preguntas que se aprecia, luego que el material también ya se les compartió de manera más directa por el chat del Zoom, luego subimos hasta donde se ha trabajado también para su repaso. Y por favor, ¿y matata que se ricanchik? Esa es la primera pregunta. Imakunawan mi yachaqkuna uriayan. Imanirta qillqakuna alli rikananchik. Imanirta qillqakunata alli rikananchik o riqinanchik. Eka hanyakunata chawpi quechuachaw kan. Ima qillqakunata ñawpata riqinki. ¿Cuáles son los primordiales que debes conocer? Sí o sí. Eso es lo que nos está indicando, por favor. Entonces, unos 3, 4 minutitos, cada quien va respondiendo las preguntas. Si está trabajando desde la computadora, ideal sería que pueda compartir o en todo caso también compartir a través de captura su respuesta. Ya ver, vamos a responder esas preguntas a nivel escrito. Por favor, vamos respondiendo. Esa es una pregunta de entrada, por favor. ¿Ya? ¿Cuántos conocen de la chabaya? Eso es muy importante. A ver, vamos respondiendo. Y la estructura, ¿no? La estructura también tiene que ceñirse ya con los cánones establecidos, estandarizados, por favor. Recuerden que la estructura de la lengua a nivel oral como a nivel escrito tiene su propia. Entonces, es objeto, es verbo al final. Siempre les orientaremos que toda forma oracional, textual que ustedes elaboren, pues cumpla con este requisito primordial. ¿Ya? Entonces, Yasmín podría reordenar, por favor, según ello, ¿no? Según ello, nuestras respuestas, por favor.
Ajá, muy bien, muy bien. Ya hay más datos que dice Chorriqueicanse y voy a copiar la respuesta de nuestros colegas. Ya, y para que ustedes vean cómo debe ser estructurado. Ah, muy bien. La estructuración, si así yo escribo, pues no voy a tener una buena calificación. Recuerden, la rúbrica a nosotros nos exige que mínimamente, o sea, que el dominio mínimo de la oración o la estructuración gramatical o sintagmal cumpla requisitos y tiene que ser así. Ya, entonces, tengo el sujeto, que es una docente, ya. Tengo el objeto al medio, no, hasta el final. Y el verbo medio. Ah, pues nos reorientaremos en este aspecto, ¿no? Entonces, sencillamente, ¿cómo debo trabajar? Lo más fácil, lo más técnico posible indicar es que el verbo siempre vaya al final, ¿ya? El verbo tiene que ir al final. Muy bien, creo que allí sí puede entenderse. Yachasiko warmi atsuka yachako kunata y yachekatsu. Ahora, ¿qué es lo que me mide también la forma, la expresión? Está excelente. Estoy utilizando algún modificador dentro de la expresión argumentativa que pueda ser de la respuesta. Ya, muy bien, a ver, muy bien. Ahí sería una respuesta posible, por favor. Yachaikachin, muy bien. Solamente acá contextualizar que la palabra achka preferiblemente se escribe achka. Muy bien, vamos, vamos. ¿Quién más? La segunda, por favor. Es una evaluación de entrada que estamos viendo, pequeña pero muy significativa para saber cómo van respondiendo estas preguntas. A ver, ya vamos con la pregunta 2. Vamos, Eugenia, gracias. Por supuesto, y Herrera puede ser Yachatsin, Yachikatsin, Yachatsin, Yanapa. En el caso de esta respuesta, va a depender mucho en qué manejo de tiempos están ustedes. Ya en la acción verbal, algunas veces usted con el manejo, con el expertise que uno tiene, ya pues maneja muy bien las expresiones verbales en cuanto al tiempo. Entonces, puedo decir ya checasin, ya chatsin, eh, o puedo decir yachatirja, yachatzinja, dependiendo, ¿no? Porque ahí no me restringe o no me da un punto exacto de cómo poder expresar la situación de la respuesta. ¿Ah? Sí, en algunos casos sí nos pide exactamente, ¿ah? Ajá, muy bien, ya. Inmakunawanta y Chacoscuna Uriayan, dice. ¿Con quiénes trabajan los estudiantes? A ver, a ver.
A ver, con esta estructura, ¿ya? A ver, vamos analizando nuestras estructuras de respuesta y voy ampliando mejor para que puedan visualizar de la mejor manera. Ya, hay una respuesta interesante que está acá para responder de alguna manera la interrogante 2, ¿no? Ajá, pero acá vemos que hay una pequeña dificultad entre la grafía. Por eso es muy importante trabajar los componentes gráficos de la ley. Si yo quisiera decir todos, acá dice yapan, dice aumenta, agrega. Yaparinkiku, ay, mikuiniki yaparinkiku yo, ape, mayapaj, pues, ¿no? Entonces no va a funcionar así, pues. Entonces hay que conocer muy bien en este punto, no digo yapan, sino yapan. Llapan warmikuna, llapan wamrakuna, llapan yachakuqkuna, llapan shipashkuna. Y suena y expreso con la larga expresión de ya. Llapan. ¿Ya? Y yachachikuykuna, shuntakekur uriaya. Según la rúbrica, esta oración estaría un poco mal estructurada, ¿no? Porque no me permite trabajar, uno, el entendimiento, el causativo, la forma y eso. Entonces, ya quisiera decir todos los estudiantes, tal vez ya o de todos los aprendizajes, lo puedo tomar como sujeto, pero el verbo no corresponde en esa línea. Estructura, por favor, todo. Ustedes van a querer escribir respuestas, expresiones, eh, textos, párrafos, descripciones, argumentaciones. Tiene que ser con la estructura mínima, sujeto, objeto, verbo. Ahora, tengo una acción, miren, una acción conjugada y una acción complementaria. Nos debe ser, seguramente, yo considero que es el causativo, el indicativo Shunta Kekur Uriayan, ¿no? Agrupándose, trabajan todos los estudiantes o todos los que se instruyen, trabajan agrupándose. Entonces, creo que a esa mirada va la expresión, ¿no? Muy bien, a ver, por favor, pasamos a la tercera respuesta. Imanirta qillqakunata alli reqinanchik. A ver, ¿por qué es importante conocer muy bien las grafías, las letras, las vocales dentro del ámbito de la chawaya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es necesario? A ver, vamos respondiendo en quechua nuestra interrogante. ¿Ah? Imanirtaq qillqakunata alli reqinanchik. Por supuesto, Herrera. Yo solamente corregí la respuesta, no corregí la adecuada. Por favor, eso también tienen que tener cuidado. Y bueno, ahí el comentario, por eso me abstuve. Muy bien, Herrera. Recuerden, no es por responder porque voy a indicar, ¿ya? Algún caso puntual me está pidiendo Imakunawantaq, ¿con qué están trabajando o cómo están expresándose su actividad? ¿Con qué material es el que se hace? Entonces, la respuesta que yo di y estructuré no sería lo adecuado. Le faltaría allí, ya le falta. Entonces, tener mucho cuidado en ese aspecto también
porque no puede ser que de lo que me pregunten un asunto voy a responder sobre otra temática. Y eso les pasa a la mayoría, ¿no? O en la minoría en algunos casos. Entonces, eso también hay que cuidarse bastante, estimados colegas. ¿Por qué? Porque en el ETLO 2025, como en los 24, pues vienen propuestas distintas. Son códigos, son, es decir, preguntas desordenadas, los textos que yo tengo no están en los mismos orden, en el mismo orden que yo tengo, ni tampoco el contexto para escribir está en el mismo orden, ¿ya? Entonces, muy importante tener ese punto, por favor. Entonces dice, Imacunavanta son los materiales, las cosas que ellos están utilizando para poder trabajar. Entonces, Uriayam, ya puedo entender, pero la estructura a expresarse, a responder lo que me pide, no da. Recuerden eso también, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, paso. Luego de esa explicación, paso a la 3, por favor. A ver cómo vamos con la 3. Ya, una buena respuesta. Y manirja, kayajakuna allí reginansi. Muy bien, allí kayajatarurarmi shumak navinzansi. Ya puede ser una posible. Si yo conozco muy bien la parte escrita, puedo comprender lo que leo. Ya, Fernández, a ver qué dice Carmen. Ya, muy bien. Allí qillqanchik. Allí riqinanchik qillqakuna shumaq ñawinchanaqa. Ya, muy bien, una opción. Pero tengan en cuenta, ¿no? Esto es así. Ahora, quiero explicar allí por qué puse o por qué está así. A ver, si les gana, o sea, son algunos participantes del quechua puntualmente ancachinos, y nos gana la Jormatza, sencillamente ustedes tienen que adaptar su escritura a la Jorma Cha. Preferiblemente, porque con eso es el que les están evaluando, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta adecuar ahí? Rekinanchik. ¿Por qué utilizo de esta forma? Porque hay una adecuación. Porque mi texto, mi respuesta, no solo yo o una persona conocedora de la lengua que sea variante central exclusivamente de Ancash va a revisar. Ya, recuerden, ahora el ministerio viene de la parte escrita en sedes y listo. Viene con la forma expresiva, la forma indicativa de llevarse el examen y evaluarlo en el ministerio. Ya no es como antes. Cada, eh, cada expresión. Al revés, Víctor. La INCIC, a la expresión INCIC, la CHIC tiene que reemplazar. Entonces, ellos califican y convocan. Ya, yo, y le dan a las personas para que puedan revisar, porque se supone que el convocado es conocedor del quechua central y cualquier persona de la variante puede calificar mi examen. Ya, eso es muy... Y Vanirta, ¿por qué debo conocer la eh, parte de las grafías de la lengua quechua? Dice, ya, ese es su entendimiento. La cuarta está sencilla, Eka Hanya Kunata, Hanya, recuerden, por favor, que hace referencia a la forma vocálica de la lengua. ¿Ya? Por favor, entonces tienen que tener ese contexto. A ver, Sokta Hanya Kuna Chopi, Quechua Chocan. Muy bien, Fernanda, gracias.
Allí, allí. Muy bien, muy bien. Así sería la respuesta más adecuada. A ver. Ima qillqakunatataq ñawpariqunki. ¿Qué textos conocen ustedes, por favor? A ver, vamos allí. ¿Qué textos conocen ustedes antes de ya iniciarse con la escritura en la lengua quechua? ¿Ya? Ajá, muy bien, claro. Usted conoce textos narrativos que en el género de mito, leyenda, ya está excelente, Fernanda. ¿Qué más? Pues solamente ese texto nomás conocemos. Creo que no, ¿no? Hay anecdóticos, hay artículos de opinión, hay también textos expositivos. Muy bien, las tipologías que vienen, ¿no? Dentro de la comprensión lectora. A ver, eso también, a ver, quisiéramos saber si conocen sus nombres de cada texto para que ustedes puedan trabajar, por favor. Hanya es vocal, por favor. Lupia es consonante. Ya, presentamos en el PPT. Hanya son los componentes vocálicos de la lengua. Y Lupia es ya la parte consonántica de la lengua de la variante central. Muy bien, entonces esto fue una forma de conocer. Entonces, en resumen, estimados colegas, ¿qué nos está faltando de este breve respuesta que me están virtiendo? Nos está faltando, uno, estructurar muy bien mi respuesta. Ya, recuerden, eso nos falta. Nos falta estructurar adecuadamente con sujeto, objeto, verbo, mínimamente. Allí puede incorporar otros elementos, otros componentes, otros modificadores para que mi expresión a nivel textual pueda crecer. Sí, indudablemente. Muy bien. Avanzamos, por favor. Entonces, cada quien tiene que responder esta parte como una forma de autoevaluarse qué es lo que está observando a partir de la imagen propuesta. Entonces, allí también les estamos proponiendo que ustedes mismos también sean partícipes de esta actividad, ¿ya? Entonces, allí tengo, por ejemplo, Yachaco, tendrían que colocar sus nombres, FUNAF, la fecha de hoy día, eh, marca, variante y Patza, el tiempo, ¿no? El tiempo de frío, de estiaje, y cada uno de ustedes están allí. Y acá son términos, por favor, muy importantes que deben tener a la mano. Sí o sí, por favor, porque no vaya a ser que en una comprensión lectora o una de las preguntas literales pueda venir y ha venido ya en el año pasado. Entonces, por ejemplo, Achabaya, ¿no? Quilleja, letra o grafía, Hanya, vocal. Si le ponen Hanyakuna ya serán vocales. Lupyakuna, consonante. Pakishimi, sílaba. Pashtatsi,
pronunciar, articular. Allí hay una buena ortografía. Hatun letra mayúscula. Ichiqeña, letra minúscula. Ishimi, palabra ole. En términos comunicativos, ¿no? Para que tengamos a entender. No vaya a ser que en algún momento alguien me diga, profe, usted ha dicho que shimi es esa expresión, pero yo conozco como partes del cuerpo humano, indudablemente es la boca, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces, recuerden, por favor, estimados participantes y colegas, estos términos que estamos proponiendo, no es que yo me les he inventado, no, yo tampoco no soy de estar inventando términos y cuando capacito oriento, sino son términos consensuados que ya se maneja, se tiene ya en un diccionario pedagógico. Eso también se les cargará en el Drive. Entonces, desde allí es que se elabora, desde ahí es lo que se diseña ya los términos, las precisiones adecuadas de las tipologías textuales que vienen para la comprensión y como para poder nosotros hacerla escrito. Muy bien, entonces tenemos esos componentes, por favor, como una forma de práctica, escribimos nombre, la fecha, nuestra variante, si soy de Ancash, Huánuco, Copasco, Junín, Lima, provincia, tal vez Patza, en qué época, por ejemplo, en la zona andina estamos pues en la época del estiaje, ¿no? Los Tzaquipatz o Cajapatz, esos son los dos. Pero en la costa, que son Lima provincias, ellos están en invierno, ¿no? Entonces, distinto para cada variante. ¿Qué puedo entender acá? Por favor, de forma sintética y rápida, ¿no? Ahí ustedes tienen que practicar los términos que hemos presentado, ¿no? Por ejemplo, achawaya, ya me recuerdo que significa también el alfabeto. Hanya, que se hace vocal, Lukya, consonante, Pakishimi, la sílaba, Ajikejej, la ortografía. Entonces, ¿qué es lo que debo tener como léxico básico? Enfrente a la chavaya, todo este componente. Muy bien, entonces dimos ya la respuesta y ahí pueden andar. Y nos vamos puntualmente a la expresión gráfica de cada composición de la chaguán. Dijimos que son 24 y esos 24 me ayudan para escribir y como para leer en el quechua central. Entonces acá hemos presentado, no está estructurado como tal en el Achabaya, lo hemos reorganizado para tener una mejor visión en cuestión a vocales, ¿ya? Incluso esas vocales están clasificadas en dos aspectos, como en el PPT nos presentaron, en vocales cortas y vocales alargadas. Estas expresiones son muy importantes, como se explicó en el PPT, que tienen una finalidad distinta para cada uso. Muy bien, ahí tenemos, por favor, ejemplos concretos, cuál es su nombre, cómo es la parte gráfica que yo debo considerar de la chavalla. Por ejemplo, la cha, la ja, la i, la ka, la ya, la ma, la na, la ña. La pa, la kha, ra, sa, sha, ta, tsa, tra, wa, ya. Pero lo que me interesa es esto. Esta es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque voy a escribir y voy a pronunciar o voy a hacer la lectura de los textos. Muy bien. Y así también apropiarme ¿de qué? De los léxicos. Ya, ahí están los léxicos propuestos.
por cada grafía que ustedes puedan trabajar, expresar, indicar. Y es una forma que ustedes lo tendrán que ampliar y enriquecer. Solamente tener en cuenta en este caso, ¿ya? Eh, entre la TSA y la TRA que propone el material, ya es unificado. Por eso es que la TSA en algunos componentes de las variantes seguirá siendo utilizada como tal, como siempre se ha dado, pero en algunos casos predomina la expresión cha. ¿Por qué? Porque es la más antigua. En el caso de la TRA que ahí proponemos y ahí indicamos, no existen todas las variantes. Por lo general o por lo que se encuentra un rasgo lingüístico es que se encuentra por Pasco. ¿Ya? Entonces, a partir de esa evolución que se da en la lengua, pues ha dado a otras grafías, ¿no? Eso también tener en cuenta. Muy bien. Tanto para escribir y como para leer, esas son nuestras actividades, ¿ya? Entonces recuerden, ya las grafías nos van a ayudar bastante, tanto para la escritura como para la lectura. Y ahí están, ¿no? Quillapayún, Ñawinzayún, que ustedes deben tener. Entonces, ¿qué les pido acá, por favor? Como una forma de ensayo a partir de lo que yo les he presentado, tienen que escribir, dice, 8 palabras de tu variante e identificar la grafía que tú ya has aprendido. Por ejemplo, yo puedo trabajar, ¿no? En mi variante tal vez digo wasinchikmi o washinchikmi, ¿no? Muy bien. Entonces, trabajé tal vez una grafía que a mí me gustó, es la wa, y lo puedo resaltar o cambiar de color. Entonces, léxico con wa, ya tengo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Incluso acá mismo puedo identificar las formas consonánticas que está presente en cada composición o indicación, ¿no? Entonces allí, para poder identificar dentro de las palabras. ¿Ya? Muy bien. De esa forma se compone entre consonantes y vocales nuestra lengua. Aquí también hay una explicación más detallada de cómo es que yo tengo que utilizar las achabayas, pero en enfoque puntual, la janya. Ahora ya dice janyakuna con plural. Entonces, caso puntual, tenemos dos aspectos vocálicas que son hanya simple y hanya jato. Allí ya estoy indicando vocal simple y vocal alargada. ¿Ya? Y tenemos con añas, pish, uchu. En otra variante puede ser pronunciada como forma utsu, pero predomina por ser la más antigua la expresión uchu. Y así en la forma alargada también tenemos, por favor, ¿ya? Este es práctico. Entonces, ¿qué les pide a ustedes, por favor, en esta parte práctica, luego de haber conocido las formas vocálicas y formas indicativas alargadas, que a partir de la palabra propuesta, por favor, que cada uno de ustedes está apreciando, lo pueda seleccionar y escribir de acuerdo al vocal larga y vocal alargada, los léxicos que se está resaltando. Muy bien. Asimismo, como les estamos explicando, junta passion, vamos a tener que completar, ¿ya? La completar en algunos casos en las acciones, los alargamientos vocálicos. Sapi es raíz y junta chek es la expresión, el sufijo que a mí me expresa. Entonces, recuerde, en una expresión que lleva esta forma
gráfica y simbólica de la expresión, es decir, un alargamiento vocálico que ustedes tienen que hacer acá en la parte práctica. Entonces, ¿qué es lo que me pide acá? Es que ustedes, por ejemplo, digan yo como, yo regalo, yo compro, yo juego. ¿Cómo estaríamos expresando a nivel de escritura luego de componer e incorporar una vocal más a la palabra? Eso es lo que les pide. Por ejemplo, vamos a hacer uno más, por favor, para que ustedes puedan practicar, ¿no? Yo como en la lengua quechua dirá mico. Lo que debe identificar es su alargamiento. Por favor, entonces, ¿qué van a hacer? Con Jara, Ranti, Puglia, sencillamente tienen el material, lo imprimen y trabajan de esa forma. Muy bien, continuamos. Vamos con las grafías puntualmente. Como les dije, había grafías que tienen forma más sencilla de expresar. Pero hay grafías que tienen un poco más complejidad porque no es usual todas las veces similar a la castellana, ¿no? Entonces, acá nomás una sola corrección, por favor, con la jaya que debe estar acá. Y creo que allí hubo una pequeña dificultad, entonces voy a explicar cómo es que ustedes pueden manejar ese punto con la grafía K. Muy bien. Acá voy a colocar la grafía K y a partir de allí les explicamos. Puntualmente, ustedes ya pasaron el nivel oral. Entonces, en algún momento, ustedes están pronunciando como decir una E y decir como una O. Pero ese es fonológico, ¿no? Es el habla, no es gráfico. Entonces, ¿qué va a pasar si yo sigo escribiendo así? Pues pensaré, el evaluador me dirá, ah, ya, esta persona piensa que lo que se escribe es así como yo lo voy a pronunciar. Y no es cierto. Entonces, sencillamente, estimados participantes y colegas, en todas las veces que usted pronuncia y que es hablante de la lengua quechua, lo que tiene que hacer es, pues, hacerlo en la parte escrita. ¿Y cómo es la parte escrita? Sencillamente es con i siempre. Ya, eso es a nivel fonológico, la parte roja. Escritura sigue siendo i en todo momento. No hay que yo voy a cambiar por la i, por la e a nivel escrito. No, sigue siendo i, sigue siendo en el texto, sigue siendo en la lectura, sigue siendo en lo que uno va escribiendo. Igual va a pasar para el contexto pu, sigue escribiéndose igual, sí, tal como se puede apreciar, pero cambia la pronunciación. Pero ese cambio no es pues gráfico, sino ese cambio es sencillamente fonológico, la pronunciación, por favor. Entonces, ahí están las grafías, ¿ya? Entonces voy a explicar con las otras que ven. En sus pronunciaciones, por favor, con la cha, van a encontrar la cha, la chi y la chu. Pero también en la forma gráfica, ¿ya? Cha, chi, chu. Acá también, en a nivel pronunciación, yo debo diferenciar que llevan expresión alargada. Llama, Gigi, yuyu. No es a secas, no digo llama, o llama, y Jimmy, o you. Seguramente que sí habrá expresiones en la lengua quechua que exprese eso, pero no es lo que yo desearía expresar o es lo que yo desearía eh, indicar, ¿no? Muy bien.
Continuamos con la sha también, por favor. Allí tenemos la sha, la shi y la shu en su forma gráfica y a nivel silábico. Y son las únicas que voy a poder encontrar. Con la tsa, dependiendo si la cha para nosotros sigue siendo un significado distinto a la que uno conoce, con la cha puedo alternar con la tsa, tsi, tsu. En el caso de tra, igual tendremos tra, tri y tru en algunos aspectos también. Y acá ya viene la parte práctica, ¿no? Ustedes, luego de haberme escuchado y viendo el material, pues ustedes tienen que completar a ver con qué grafía es la estandarizada que deben trabajar allí, por favor, ¿ya? La casa, el corazón, el peine, el tierno, florandina, la carne seca, el nevado, hielo, saltamonte o laguna nariz. Muy bien. Y asimismo, el material les propone para que ustedes puedan ser funcionales y interactivos con su propio aprendizaje. Entonces acá ya, ya les estamos presentando, es la misma imagen que hemos presentado, pero les pedimos que yo les haya puesto ya algunas palabras que está allí, pero ustedes tienen que completar con más léxicos. Ya la parte descriptiva, léxica, lo vamos a practicar. Por ejemplo, aprecian ahí papa, charque, maíz, sombrero, jarra, la canasta, personas, árboles, casa, terrenos, cerros, acciones, entonces pueda expresarse. Yo ya hice mi ejemplo, por ejemplo, yo tengo papa, manca, canto, charque, sara, chucu, otsuku, punchu, wasi, yura y yaku. A ustedes les falta completar allí los 10 léxicos que ustedes van manejando o viendo, que no se encuentre ya propuesto en, en este recuadro. ¿Ya? Entonces, igual, por favor, dice acá, remake una cuando ustedes van a escribir oraciones, tengo que recordar que tengo que tener una base. La estructura es la base. Si yo no domino o no, o de aquí en adelante, ya me capacité y conozco la estructura, pues excelente. Esa es la finalidad de la institución. Entonces digo, por ejemplo, noja, wasi, chao, mico. Ya está mi oración. Tal vez por desconocimiento de la estructura escribí así, es forma castellana, ¿no? El sujeto, el objeto y elemento circunstancial. ¿Lo puedo escribir así? No. Sencillamente debo completar, cumplir con la estructura mínimamente. ¿Y cuál es la estructura? Que haya un sujeto, un objeto y verbo. Con decir objeto no es que necesariamente que en la oración aparezca el elemento objeto, ¿no? No puede haber otro elemento circunstancial que sí puede ser partícipe de la expresión. Por ejemplo, finalidad, objetivo, compañía, direcciones puede ser también, pero que complemente la acción mínimamente sujeto, objeto, verbo, allí puede complementar otros elementos. Entonces, a partir de allí, como estoy apreciando la imagen, voy a tener que escribir, por favor. Tenemos 4 oraciones ya estructuradas, ya que ustedes tienen allí que completar. Y eso les va a ayudar, pues, con la explicación que les hemos dado, que yo siempre debo cumplir sujeto, objeto, verbo o elemento circunstancial para cada uno de esos. Vamos avanzando y dejarles actividad. A ver, en este primer punto, estimados estudiantes y participantes, me van a contextualizar el texto al quechua central. ¿Ya? Primer punto. Esa es la finalidad.
Primero tienen que contextualizarme al quechua central. ¿Ya? Yo lo he puesto como una forma de práctica en la que aparezca la mayor parte en el contexto tsa. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si mis palabras tienen el mismo significado, con cha o con chi, con tu, en sus pronunciaciones es lo mismo, o es lo que yo quiero expresar, pues, ¿quién predomina? La cha, por ser la más antigua en evolución dentro de nuestra lengua. Entonces, preferiblemente, las palabras, las expresiones que yo voy a indicar, pues, va a estar expresada en esta forma. Muy bien, entonces, por favor, esta lectura habla de nuestro Achabaya. Entonces, desde el título vamos corrigiendo esa estructura de poder trabajar, haciendo la adopción, la adecuación al quechua centrar un texto de esta amplitud. Algunos ya tienen, entonces en ese caso no hay la necesidad de ya trasladar o expresar. Muy bien. Yachaywasichu, yachakuqkuna chawpi quechua achawayanta yachakuyan, achawayanchikqa ishkay chunka qillqayuqmi, suqta qanyayoq, chunka puwaq lukyayoq. Qanyankunaqa u kayan. Loqyankunana chaqa kalamaña pa, sa, sha, ta, tsa, tra, wa, ya, kaya. Bien, entonces, lo que pedimos también en este nivel es pues que la lectura y la pronunciación a nivel fonológico pues sea adecuado, corrido, clara, por favor. ¿Ya? Muy bien. Y luego de haber corregido las palabras adecuado al contexto cha, continuamos con las actividades. Dice, ustedes tienen que buscar un diccionario y dentro de ello encontrar tal vez cuatro palabras nuevas que ustedes hayan aprendido, hayan conocido, y luego pueden buscar en el diccionario su significado. Seguramente dentro del aspecto textual, pues me parece esa palabra, no me recuerdo, entonces me voy al diccionario del Quechua Central y pueda utilizar o las otras investigaciones que hayan tenido nuestros eh, profesores, nuestros investigadores. Muy bien. ¿Qué más les pedimos? También les pedimos que puedan hacer la comprensión lectora desde una mirada sencilla, verdadero o falso. En otros términos, sí o no. ¿Ya? Entonces eso, por favor, debe estar con check, ¿no? Si es un sí o es un no, lo que yo conozco a partir de la lectura que he hecho sobre el alfabeto. Luego también responder, ¿no? Responder, por favor, las preguntas propuestas. Recuerden cómo se aprende la escritura, escribiendo, ¿no? Claro que tiene una estructuración más sofisticada, que te orienta, que te brinda un docente, entonces eso. Pero también desde la mirada práctica, es que ustedes también tienen que escribir y responder. En todo momento se trabaja con la estructura sujeto, objeto, verbo, tanto en las respuestas a las preguntas que voy a o que nos hagan. Muy bien. ¿Y qué más nos pide, por favor? Yar Pachacush. ¿Qué podría ocurrir si cada persona mezcla distintas convenciones en un mismo texto? Eso lo podemos responder en castellano. Si alguien lo puede responder en quechua y poder traducir esta pregunta, excelente. Yo sé que acá hay colegas que dominan la lengua y pueden argumentar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el ministerio? Comentándoles. El ministerio hace
o propone los textos en castellano. No es que ya el expertise va y simplemente produce el texto, no. Que en todos los que hemos tenido y que va a haber siempre, el ministerio, sus especialistas proponen un tipo de texto para todas las variantes. Mediante un orden de servicio, contratan a un conocedor de la lengua, de las variantes ya a nivel macro, y les dicen, por favor, traduzcan. Y es muy importante aprender a traducir también. Entonces allí les estamos proponiendo, por favor, y hay dos argumentos que deben hacer. ¿Ya? Eso es lo que les pide, por ejemplo, el ETLO. Tal vez lo pueda hacer en castellano, en primer punto, y el segundo punto de mi respuesta, y lo trabajo versión bilingüe. A ver qué tan cierto es que esa estrategia de poder traducir me funciona a mí, ¿no? Tal vez en algunos casos les puede dar la forma más como como un plus para nuestro aprendiz. Ya, por favor, entonces allí ya tenemos tareas, roles, actividades que tienen que ustedes hacer para en este fin de semana, con lo que ustedes tengan y todo, y poder practicar. A ver, creo que sí. A ver qué más nos pide. Ya, mañana les explicaré con lo que resta, por favor. Entonces, hasta allí, la actividad 3 es muy importante. Ya, traducir la pregunta y responder con dos argumentos a la pregunta que hemos traducido. Allí, muy bien. Hasta aquí, estimados participantes, el material ahorita lo subo desde todo lo que se ha desarrollado y todo marcado hasta la actividad 3 hasta la página 9 por favor, para que ustedes puedan trabajar. Y mañana doy una pincelada de lo que pueden ensayar, tener en cuenta, para que puedan ensayar todo lo que es la chaguaya, porque quiero que ustedes tengan un buen dominio de lo que corresponde el uso de la chabaya. Si no dominan el uso adecuado del alfabeto de la lengua quechua, nos va a ser muy difícil producir un texto adecuado, preciso y coherente, porque el componente, el insumo, la materia prima en lo que yo debo hacer, tanto la lectura como la escritura, es el achabay. Muy bien, agradecido por favor por esta primera sesión. Mañana a las 5 de la tarde, 5 a 7 está nuestro compromiso con ustedes para estar orientados. Pero de ahí, desde mañana en adelante, ya habrá textos para leer con preguntas y alternativas y eso, como es un mayor tiempo, se puede trabajar también. Ya, muchas gracias, hasta luego.